Bueno, vamos, ya empiece grabando, así cualquier cosa, si se van juntando los chicos después, ya van viendo. No sé si vieron que les envié un trabajo práctico para resolver y devolver, ¿sí? Con Sí. fecha 13 de agosto, porque no se pueden tomar después trabajos prácticos en la fecha de examen. Así que si no llegan, después lo charlamos, pero por ahora la fecha es el 13 de agosto, igual para hacer 3 ejercicios tienen 2 semanitas. Se pueden consultar todas las dudas que tengan de consigna. En realidad me pueden consultar todo. Si no es de consigna lo que me preguntan, les voy a decir que dónde lo pueden buscar, pero o qué pueden hacer, guiarse para ir teniendo una idea. Pero los ejercicios son más o menos como los que estamos haciendo y tienen tiempo suficiente. Generalmente cuando se da un TP se da con una semana, pero bueno, les doy 2 semanas como para que lo hacen. El trabajo es individual, se pueden consultar y yo no les voy a prohibir que se consulten. Es medio tonto que yo pueda prohibir eso. Así que, pero en lo que me tienen que entregar es individual, porque así yo corrijo y le hago devoluciones uno a uno. La idea es que cada uno aprenda con esta instancia de trabajo práctico, ¿sí? Que se siente y vea cuáles son sus dificultades, si pueden llegar a armar una conjetura, si pueden llegar a justificar lo que están pensando, si pueden construir, todo ese tipo de cosas. Esta es la instancia para que ustedes lo vayan evaluando, lo vayan viendo. Y como siempre digo, los trabajos son para que ustedes vean dónde están parados y no para que yo vea qué es lo que aprendieron, ¿no? Igual a mí me sirve porque después yo les voy a hacer la devolución uno por uno, junto todos los errores que son comunes, que esos seguramente son errores que yo no les transmití bien algo, si son generales, pero en definitiva, obviamente después lo resolvemos entre todos, pero bueno, tengo que ver si ustedes entienden las consignas, pueden graficar, pueden justificar, ¿sí? Y pueden expresarse en términos geométricos. No pido nada raro, con sus palabras, pero que me estén nombrando los elementos geométricos, ¿no? No otra cosa. Bien. Pregunta del millón. ¿Pudieron hacer los 4 ejercicios que tenían como para ir trabajando? ¿O más? La idea era que fueran avanzando en el práctico. Yo pude plantear, me costó mucho el 10 del 8, profesora. ¿Cómo el 10 del 8? Pero si yo no lo mandé el 10 del 8. Sí, el último. Está bien, pero a ver, el 10 del 8 no lo ibas a poder hacer si no hacíamos el 2 del 9, pero no importa. Yo del 8 te mandé con el 8. razón. Claro, el 1, el 2 y el 3, ¿no? Era Claro, del 9. Y del 8 sí. El 8 nada más. Después. Ay, con razón, el 8 no lo hice. Estaba tratando de hacer el 10, digo, ay, pero ¿cómo hago para hacer todo esto? Y entré en una... Y el 9 menos. El 9 es para plantear con cuadriláteros, así que no. Claro, con razón. Me sentí ahogada sin salida. Bueno, está bien, no importa. Pero fue valioso todo lo que hiciste. Ahora igual el 8 lo vamos a hacer. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Todas las que quieras. No, porque se me rompió la computadora vieja y perdí todo. Está todo subido en Facebook, ¿no? Todo lo que subió. Sí. Así lo vuelvo a bajar todo de vuelta. Sí, queda todo en Facebook. Vas a archivos y están todos los que pasé. Listo. Porque estoy tratando de recuperar las cosas. Y sí, obvio. Y las clases también quedan grabadas. Sí, sí, las clases sí. Sí, pero los archivos están todos ahí. Y si te falta algo, me escribís y yo te mando de vuelta, no hay problema. Listo, listo. Por eso cualquier cosa le aviso por Facebook. Dale. Gracias, bueno, suerte. Ya perdí la foto del nene, perdí todo. Ay, no, eso no. Me hiciste... Bueno. Yo tengo que bajarlas del celular porque si no voy a perder todo también. Bueno, vayamos
a los ejercicios. Sí, Paula. Perdón, yo estoy sin imagen porque tengo el celular sin batería, lo estoy cargando ahora. No hay problema. Pero a nosotros nos ves, sí. Sí, porque los veo en la computadora. Bien. Lo tengo puesto para poder hablar. Bien. Comprobante de examen voy a necesitar yo, por favor, para esa fecha. No sé cómo... Voy a averiguar. Sí. Yo estoy cursando también lengua y literatura y ahí ya me dieron, la profesora me lo dio ella, el comprobante de examen. No sé cómo es el trámite que hay que hacer. Está bien, yo tengo comprobante de examen para finales. Le voy a pedir al jefe que me mande los de los parciales. Por eso. Bueno. ¿Sí? Bueno, gracias. No, de nada. Con el ejercicio 8 me retrabé también y no pude encontrarle la vuelta para la comprobación de que el triangulito es isósceles. Lo dibujé, todo me quedó divino, pero no, bueno, no algo pude es algo. encontrarle la vuelta para la demostración, la verdad. Bueno, lo hacemos entre todos ahora. Vamos a surgir ideas y hay 2 o 3 maneras de encararlo, así que ya vemos. El 8 es este. El 8 decía, dado el triángulo isósceles MPQ, de base PQ se traza una recta S perpendicular a la base PQ por un punto A que pertenece a MQ, tal que la recta S, intersección, es el lado MP, la recta MP es el punto J. Demuestre que el triángulo MAJ es isósceles. No, esto no va, semirecta acá. Había que trazar la recta MP y la intersección era el punto J. Entonces JMA tenía que ser un triangulito isósceles. La idea es, por lados no se puede, hay que tratar de buscarlo por ángulos. Tratar de demostrar que el ángulo J y el ángulo A son congruentes. ¿Ninguna idea de eso? ¿Alguien pudo llegar a algo? Yo lo único que puedo plantear es que el ángulo RAQ es congruente a MAJ. Perdón, espera. Esto es R entonces. Porque no lo habíamos puesto acá. ¿Este dijiste que era R? Sí. Bien. RAQ, sí. RAQ es congruente a MAJ Sí. por ser ángulo opuesto por el vértice. Bien. Y después me quise ir para el lado del lado y ahí me quedé. O sea, el lado que estaba planteado en la hipotenusa. Me quedé ahí y no pude avanzar más. ¿En cuál hipotenusa? En la de... En hipótesis, digo. JR, No, con los lados que están en la hipótesis que se dice que son congruentes. Claro, pero bien, vos sabés que MP y MQ son lados congruentes. ¿Algo más saben? Porque el triángulo MPQ es isósceles. ¿Solamente los lados saben? No, el ángulo P y el ángulo Q son iguales también. Bien, son congruentes. tenemos estos 2 ángulos congruentes. Bien. ¿Hasta acá? Sí, yo también fui como Roxana, digamos, también el ángulo J también se da un opuesto con el vértice con el que está digamos, arriba sí. en la recta. Lo que pasa que no... Lo que pasa que, a ver, este angulito de acá arriba no es congruente con ningún otro, entonces no te va a llegar a... no te va a servir. Bueno. También tracé una paralela a PQ que cortaba M, y digo, bueno, como me quedan perpendiculares, porque yo sé que S es perpendicular a PQ, entonces también tiene que ser perpendicular a, ¿cómo se llama? A M, y le vamos a poner un punto acá que se puede llamar I, ahora le pongo. Y estos quedan acá los dos
perpendiculares. Claro, pensé que como es una propiedad del triángulo isósceles, que la altura de la base queda perpendicular al lado, entonces de esa manera se demostraría que es isósceles, pero me pareció como ver. que es muy... A ver, Paula, la altura de un triángulo es perpendicular a la base en cualquier triángulo, no solo un está bien, isósceles. sí, pero no quise decir la altura, no me acuerdo, la mediana puede ser. ¿Y cómo sabes que es mediana? Porque pasa por el, ¿cómo se llama? Por el extremo, no me salen las palabras, por el punto M. Es el M, mira, estamos hablando del triángulo JMA. El punto Sí. M es el vértice opuesto a la base de lo que sería nuestro triángulo isósceles. Sí, la mediana. MI, sabemos que es la altura, ¿sí? Sí. Porque al trazarla paralela a PQ, es perpendicular a S igual que es PQ. Yo tengo una recta S, tengo una recta PQ perpendicular a la recta, cualquier paralela que trace siempre va a ser perpendicular. Hasta ahí estamos genial. Ahora, que MI sea altura no quiere decir ni que sea mediana, mediatriz ni bisectriz. Hay que demostrarlo. No, había una propiedad que era solo de los triángulos isósceles. Sí, es la que te estoy diciendo. A ver, te la digo, mira, en todo triángulo isósceles, la bisectriz del ángulo opuesto a la base es también altura de la base, mediana de la base y mediatriz de la base. ¿Sí? Bueno, en este caso se cumple. A ver, para que vos me digas que se cumple, yo ahora lo único que veo es la altura. Ahora, MI, ¿es bisectriz del ángulo AMJ? Es que no sabemos si es isósceles todavía. Por eso. Hay que averiguar primero si es isósceles. No, está bien, te entiendo. Eso porque si aplicamos la propiedad así tal cual la sabemos. Ahora, puede ser que nosotros usemos la propiedad al revés. Encontremos un triángulo donde la altura, la mediana, la bisectriz coinciden, entonces podemos decir que es isósceles. Eso lo podemos hacer, usar la propiedad al revés como cuando hacíamos lo de las paralelas, ¿se acuerdan? Entonces, si ustedes me pueden decir que MI es, altura es, no cabe duda, pero además de altura, ¿podemos saber que es mediana o que es mediatriz? Si sabemos eso, entonces podemos decir que el triángulo es isósceles. Pero si no, tendríamos que demostrar que I sería el punto medio de JA. Exacto. Porque esa es la teoría de mediana. Esa es la definición de mediana, y eso no lo sabemos. Buenas tardes. Claro. Pero si demostráramos que M y A es congruente con M y J... Eso ya lo sabés, porque es perpendicular, son dos ángulos rectos. No los ángulos, sino los triángulos. Ah, perdón. Si demostrás que los triángulos son congruentes, ya demostrarías que es isósceles entonces. Claro. ¿Yo puedo ir por este camino? O sea, porque yo... Sí, podés. Yo tracé esa paralela que usted trazó recién, Sí. pero no estaba segura de si ese era un camino para la demostración. Sí es. Sí es. Bueno. A ver, es una idea, perfecto. Si el triángulo MJI y el triángulo MIA son congruentes, entonces nos quedarían que los lados estos son congruentes y ya es isósceles. Profesora, y si planteamos que JMI, es decir, el ángulo M es congruente al ángulo P, porque ya que hizo la paralela. Espera, voy a borrar esto para no confundirme, pues si no, dale. El ángulo M. ¿Cuál de los tres M? El de arriba del JI. JMI, este. S es congruente a P, sí. Por ser ángulos alternos, no, perdón, correspondientes entre las paralelas y la transversal
MP. MP. Bien, entonces el ángulo JMI y el ángulo MPQ son congruentes porque son correspondientes entre MI paralela a PQ y transversal MP. Eso está bien. Profe, Sí, Leonardo. otra forma no es de comparar los dos triángulos que hizo con la paralela M, la paralela que está sobre M, que está el punto I. Si comparás esos dos ángulos, sabiendo que I, Estamos IA, comparando los triángulos. no, está bien, está bien. Por suma de ángulos, yo decía. Porque sabemos que JIM y AIM son rectos. Sí, sabemos. ¿Y? RAQ es opuesto por el vértice por MAI. Acá, sí. ¿Y? Por suma de ángulos, ¿se puede? No. No, porque vos no sabés cómo es J todavía. Ajá. Vos tenés estos dos que no son los mismos que estos dos. Hay un camino que va por suma de ángulos, pero en este momento, con los datos que tenemos, no nos alcanza. ¿Sí? Suponete que este mide 90 y este mide 30. ¿Sí? El M sería 60. Debería ser, pero no sabemos. Claro, ¿Sí? si no sabemos el otro el lado J tampoco no sería sabemos 60. que es, claro. Hay que demostrarlo. Profe, por suma de ángulos, no podríamos, si sabemos que P y que Q son iguales y R, los dos ángulos también van a ser iguales porque van a medir los 90 de los dos lados. Sí. Entonces A y J van a ser iguales por suma de ángulos interiores. Bien, pero eso ya nos fuimos a otro lado. Sí, perfecto, yo lo iba a hacer eso. A ver, esperen un minutito. Lo que dijo Camila está bien, lo que pasa es que para eso tenemos que estar analizando otros triángulos. Tendríamos que estar analizando el triángulo P, J, ¿por qué no me lo marca? P, J, R y el triángulo ARQ. Entonces ahí sí podemos hacer suma de ángulos interiores. Y ahí sabemos que A y J son Opuestos por el vértice. Bueno, entonces, a ver, esperen un minuto. Pasamos de una demostración a la otra. Sí, un segundo. Vamos a hacer. Sí. Ahora volvemos a esto. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque ya que tenemos todo armado, si no se va a hacer re complicado. Vamos a terminar de demostrar acá y después le demostramos la otra forma de hacerlo, que es lo que dijo Camila. Estamos acá. Sí. Necesitaríamos saber cuánto vale el IMA. Sí, lo puedo averiguar con el Q, o sea, lo puedo saber con el Q. A ver. Tomando, también son correspondientes el M con el ángulo M con el ángulo Q. No son correspondientes. ¿Cómo se llama? Alternos internos. Alternos internos. Alternos internos. Bien. Estamos entre paralelas, transversal MQ. Bien. Entre paralelas MI y PQ y transversal MQ. Entonces, ¿los azules son congruentes? Sí. ¿Cómo sabemos? Sí, porque el triángulo P es. Claro. Sabemos que P es congruente con Q porque partimos de un triángulo isósceles. Perfecto. Sí. Si P es congruente con JMI y Q es congruente con IMA, entonces estos dos angulitos JMI y AMI son congruentes. Bien, ahí tenemos dos cosas. Primero, podemos comparar los triángulos. Ya tenemos elementos para comparar los triángulos. ¿O me falta algo? No, porque ahí sí, por suma de ángulos interiores, tengo que los dos medios triángulos, digamos, divididos por la recta M, son congruentes. Bien, a ver.
Vos me estás diciendo, Paula, que entre estos dos triangulitos, lo único que encontraste hasta ahora era que los tres ángulos son congruentes. Y yo te voy a decir, ¿te alcanza con...? No, no está mal. Le falta algo. ¿Te alcanza con tres ángulos para la congruencia de triángulos? No, No. faltaría al lado. Faltaría un lado. ¿Y cuál El lado MI. puede ser? El MI, que es el lado común. Lado común. Perfecto. Entonces, ahora, volvemos. Encontraron la congruencia de los tres ángulos. Encontraron MI, que es lado común. Por segundo criterio, tengo dos ángulos y el lado comprendido, por lo tanto, esos dos triángulos son congruentes y el lado MJ es congruente con el MA. Perfecto, ya pudieron saber qué triángulo era isósceles. Si no querían llegar a la congruencia, parece que el perro quiere intervenir en la clase. A ver, si no querían llegar a la congruencia, cuando demostraron por suma de ángulos interiores que este angulito A y este angulito J eran iguales, ya habían demostrado que el triángulo MAJ era isósceles. ¿Sí? Porque tenían estos dos ángulos que eran congruentes. Bien. Si no querían llegar a comparar los triángulos, miren a lo que llegamos. Cuando llegamos a que estos dos ángulos, el JMI y el IMA, son congruentes, podíamos usar esa propiedad que quería usar Paula hoy. Sabiendo que MI era altura, ahora acaban de demostrar que MI es bisectriz, y por ser altura y bisectriz, entonces el triángulo es isósceles. Ajá. ¿Quedó claro? Sí, Tengo que ahora- necesito las dos cosas, no me alcanza una sola para la propiedad. Lo que me preocupa es que empecé el camino, pero después todo este razonamiento por mi cuenta no Sola pude no llegar. podías. Bueno, no te hagas problema, no te preocupes. Esto te digo que es solamente cuestión de práctica. Por eso era necesario que se sentaran a hacer algo, porque hay que hacer. Y como me decía Marcela, cuando lo hacemos con usted me sale bárbaro, cuando lo hago sola no. Bueno, hay que sentarse solos a hacer las cosas. Y por lo menos tener un montón de ideas. Todas estas ideas quedaron plasmadas. Entonces, a ver, hicimos comparando triangulitos, hicimos con ángulos, propiedades de isósceles, y ahora voy a hacer lo que me dijo Camila, pero lo quería borrar porque si no, no se va a entender con tanta raya. Voy a sacar esta. A ver, lo que me decía Camila, estábamos hablando de ángulos, ¿sí? De triángulos. No sé si se va a ver así. A ver si se ve. Yo tengo el triángulo rojo y el triangulito verde que me quedó acá abajo. ¿Estamos? Y después me decís, Cami, si es lo que vos me estabas queriendo decir. Sí, sí, es justo así. Bien. Tengo que el ángulo P es congruente con el ángulo Q porque partimos del triángulo MPQ isósceles. Eso lo sabemos. Tengo que estos dos ángulos son rectos porque S es perpendicular a PQ. ¿Me siguen todos? Sí. Ahora, por suma de ángulos interiores, este ángulo va a ser congruente con este, porque es el ángulo que me completa los dos triángulos rectángulos. ¿Hasta acá vamos o eso es confuso? Vuelvo. Está bien. En el triángulo PJR tengo este de 90, tengo este de 50, supongamos. ¿Sí? Y este me quedó de 40. En el triángulo ARQ, este es de 90, este es de 50 porque era isósceles, y este por suma de ángulos me quedó de 40. Estos dos son congruentes. Por suma de ángulos interiores en los dos triángulos rectángulos. ¿Está bien?
Sí. Sí, sí. Sí. Bien. Más fácil así que lo otro. Es más fácil. Bueno, pero hay que verlo. El problema de todo esto es ver por dónde arrancamos. Ahora, este ángulo, lo primero que me habían dicho que era opuesto con el vértice por este. Entonces este también mide 40. El triángulo JMA es isósceles. ¿Sí? Le tendrían que haber preguntado a Camila ella. ¿Se juntaron para hacerlo? Bien, o por, no sé, se preguntan por WhatsApp, por algo. ¿Por dónde arranco? ¿Se entendió esto? Sí, sí, sí. Sí. Es otro camino. Para cada ejercicio hay varios tipos de resoluciones. Bueno, no voy a hacer el 10, Marcela, lo vamos a dejar para después. Vamos a seguir con lo que teníamos de tareas. Teníamos de la guía 9, el 1, el 2 y el 3. Bien, dado el triángulo ABC, de base AC, se traza R paralela a AB, de tal forma que R intersección BC es el punto E y R intersección AC es el punto F. Este punto E puede estar en cualquier lado del triángulo. ¿Sí? Se va a cumplir para cualquier posición. No uso punto medio para demostrar estas cosas. Bien, hay que demostrar que el triángulo EFC es isósceles. Este lo pudieron hacer todos, me imagino, ¿no? Yo lo hice. Si está bien hecho, no sé. Sí. A ver, ¿alguien tuvo algún problema en plantear esto? Vamos a empezar al revés. ¿Alguien tuvo algún problema? ¿Podemos ayudar? Yo no sabía dónde poner la recta. Y ahí dijo cualquier lado. Yo me digo, ¿dónde trazo la recta R? Y desea paralela a B. Claro, yo pensé que tenía que pasar por algún punto en específico. Ah, y me no. trabé, y me trabé, y ahora que lo veo, Era facilísimo. Bien, está bien. Ese tipo de cosas se pueden preguntar. ¿Y por qué? Tuviste 2 semanas? ¿Por qué no me preguntaste dónde ponías la recta? si entendería el quilombo que tengo en la cabeza, profe, con todo, no. Bueno, pero era una preguntita por WhatsApp o por Facebook, yo te la contestaba. Así de rápido. Bien, no hay problema. Por eso, la recta puede estar en cualquier lado, pero tiene que intersecar a ABC y a AC. Por lo tanto, ay Dios, ¿qué me pasó acá? Ya me registré en Zoom. Me aparecen cosas que no quiero que me aparezcan. Ahí está, perdón. Bien. Sabemos que el triángulo ABC es isósceles, por lo tanto, ¿qué sabemos? A y C son congruentes. Bien, A y C son congruentes. Y tenemos que buscar que FC sea isósceles. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos Ese es congruente con el lado común, no. En este caso no. ¿Lado común con quién? Con el BC. No, porque BC por no eso. es, a ver, BC no es congruente con EC. Ah, Yo lo que puse, profesora, fue que el ángulo A es congruente al ángulo F por ser correspondiente entre AB paralela a R y AC transversal. Bueno, ¿qué te parece, Leonardo? ¿Sirve eso? ¿Lo dice Marcela? Realmente las paralelas son AB y FE. Es lo mismo, EF o FE y R es la misma recta, ¿está bien? Se puede decir de las dos maneras, no hay problema. Y después puse que Basta, Marcela, para un minuto, Marcela. Yo quiero saber si hasta acá entendieron que el ángulo F y el ángulo A son congruentes.
¿Sí? Bueno, son correspondientes. A ver, por ahí no lo ven, porque como están al revés, las paralelas son estas, ¿se ve? Y la transversal es AC. Estos dos angulitos son correspondientes entre paralelas, por lo tanto son congruentes. Bueno, creo que entendieron, porque el que calla... A ver, Sí, si no entienden, por favor pregunten, porque es la instancia. Bien, entonces, si A es igual a C y A es igual a F, F es igual a C. Sí. ¿Sí? Lo dije con una letra sola para no confundir. Por lo tanto, si el triángulo FEC tiene dos ángulos congruentes, es un triángulo isósceles. ¡Ay, lo hice bien! Ah, ¡Ay, no lo puedo creer! yo lo hice un poco más largo, pero lo hice. No, yo lo hice cortito, muy cortito lo hice. Pero lo hice. Bueno, me alegro que lo hayan podido hacer. Eso pasa siempre que trazamos una paralela a uno de los lados congruentes de un triángulo isósceles, ¿eh? Siempre les va a pasar. Así Yo, que... profesora, ¿sabe lo que hago? Lo desarmo. Es decir, no, por ejemplo, hice el triángulo, Sí. no, hice el triángulo y dije, bueno, a ver, veamos, si tengo paralelas, busco la transversal y lo hago al costadito. Por ahí a mis compañeros les ayuda de esa forma a visualizar si son ángulos correspondientes, alternos A ver, internos. lo que se puede hacer es las paralelas así, la transversal, ¿sí? Que es la forma que ustedes lo ven. Si este es A, entonces este va a ser F. Y ahí lo ven mejor. Eso se puede hacer. Todo lo que ustedes puedan desglosar lo pueden hacer perfectamente, porque a veces si dibujamos muchas cosas adentro de los triángulos, de las figuras, es más confuso. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda con este ejercicio? ¿No? Vamos a pasar al 3. Profesora, una pregunta. Sí. Perdón. No, ¿Eso se sí. justifica por la propiedad de... Para la justificación, Sí. ¿qué pongo? ¿Por la propiedad de los sectores angulares congruentes? ¿Es un triángulo isósceles? No, mira, yo te lo voy a decir de a poquito. Estamos analizando. El ángulo BAC es congruente con el BCA por hipótesis, porque son los ángulos de la base del triángulo isósceles. Después, el ángulo BAC y el EFC son ángulos congruentes por estar entre AB paralela a EF o a R y transversal a C y son correspondientes. ¿Sí? Entonces, primero justificás por los ángulos de la base, después justificás por ángulos correspondientes. Y después les tenés que decir que como BCA es congruente con BAC y EFC es congruente con BAC, por propiedad transitiva de la congruencia de ángulos, resulta que el ángulo EFC es congruente con el ECF. Por lo tanto, el triángulo FEC tiene dos ángulos congruentes y en consecuencia es isósceles. Ah, ¿Te parece está bien, ahí? porque no, sí, no sabía cómo justificar al final. Los de los ángulos sí, pero no sabía cómo dar la justificación. O sea, Por propiedad, justificar que por propiedad transitiva, A congruente con F, A congruente con C, F congruente con C, por propiedad transitiva de la congruencia. Entonces, si ya tenés dos ángulos congruentes, el triángulo es isósceles. Una pregunta, profe. Sí. Cuando hagamos el trabajo que tenemos que mandar fotos, ¿no le importa que yo extienda las líneas para no marearme? Porque a veces no me doy cuenta. A veces No, no me doy importa, cuenta. no. Pienso que se corta ahí la recta y digo, no, tiene que seguir. Sí, no me molesta, al contrario, prefiero que hagan todos los dibujos en la hoja que me van a mandar y no que hagan una hoja borrador y se la guarden, porque en esa hoja borrador yo encuentro muchas cosas de las que ustedes pensaron y me doy cuenta de por dónde fueron, qué hicieron, qué no hicieron. Prefiero que prolijo todo lo que quieran, pero todo en la hoja, no hay problema. ¿Sí? Profesora,
Y ¿Qué? también si planteábamos que el ángulo B y el ángulo E también son congruentes porque son Correspondiente. Sí, Ahí tenemos los 3 ángulos. sí. También esa podía ser otro. A ver, si tenés los 3 ángulos, podés decir que son triángulos semejantes, por lo tanto son isósceles. Claro. Sí, también. Bien, y si no quieren Ese por los... camino es el que tomé yo. Está bien, perfecto. Es que es más visible, me parece, ese angulito de arriba que el de abajo. A ver, también pueden decir que en todo triángulo a ángulos congruentes se oponen lados congruentes, porque eso lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Lo habíamos demostrado. Entonces, si estos dos ángulos son congruentes, los lados que se oponen son congruentes y es un triángulo que tiene dos lados congruentes. Eso también lo pueden justificar de esa manera. ¿Sí? No está mal, está bien esa forma de razonar. Porque hay muchas veces que ustedes no buscan el ángulo, buscan el lado. Bien, entonces, si encontraron el ángulo, a ángulos congruentes en un mismo triángulo se oponen lados congruentes. ¿Sí? Claudia, ¿sí te gusta? Sí, perdón. No. Yo me quedé pensando, porque en el ejercicio anterior yo se lo había mandado y lo hicieron recortos y yo lo hice largo, porque había dado muchas vueltas. Yo después me di cuenta que había ángulos que eran los mismos y yo lo justifiqué igual porque era mismo ángulo. ¿Y yo te contesté? Sí, me contestó, me dijo que estaba bien. Bueno. Pero ahora lo hicieron y mucho más resumido. No importa el camino. Si lo ¿No haces importa más que sea largo, largo? no importa. A ver, no todos van a visualizar lo mismo. A ver, visualizar a veces es muy difícil. A mí también me cuesta en ejercicios nuevos. En ejercicios que yo más o menos ya hice, bueno, me resulta fácil, pero en ejercicios nuevos yo también a veces doy vueltas. No se crean, ¿eh? No. Lo que puedan ver, chicos, no se hagan tanto problema. Está bien, gracias. Mientras sigan bien los pasos. El problema cuando lo haces largo, que en algún paso, viste, como en las cuentas largas, y en algún lado te equivocás y arrastras error, pero no importa, eso se considera. Por eso digo que me manden todos los ejercicios. Si hay un error y se arrastra, yo lo tengo en cuenta. ¿Sí? Que todo el resto no va a quedar mal el ejercicio porque está arrastrando el error. No, es ese error solo y el resto lo hicieron bien. Bueno. Se me va a cortar, ahora vamos a tomar el otro y vamos a empezar por el ejercicio 3. El 2 lo dejamos para el final, como para hacerlo más tranquilos, que es más complicado. ¿Sí? Bueno, vamos por el 3. Bien, tenemos la recta A y la recta B.